Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para Las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes. Pues nuevamente compartiendo con usted en este día miércoles. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que nos pondrá a reflexionar. Padre, estamos viendo en todos los medios que las campañas electorales han empezado, ¿no? Y hay muchos hermanos católicos que se preguntan si nosotros debemos participar como católicos o no debemos participar, por quién debemos votar o por quién no debemos votar. Y hay algunos que dicen darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces el día de hoy queremos conocer, Padre, si este argumento es válido o si nosotros como católicos tenemos alguna responsabilidad. Entonces, ¿qué le parece, Padre, si, pues como en cada emisión de las dudas del católico, pues iniciamos con una oración para encomendarnos al Espíritu Santo que nos dé luz, sabiduría y entendimiento para hoy entender algo que se quede en nuestro corazón? Así es, Hugo. Saludo a todos nuestros radioescuchas y quienes nos siguen en todas las redes sociales, principalmente en Facebook de la diócesis de Cuautitlán, a la que nosotros pertenecemos aquí en Radio San Juan Diego. Pues bien, vamos a iniciar con una oración con este tema que verdaderamente tiene mucha importancia, mucha profundidad para nuestros días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, Padre, justo lo que comentábamos en la introducción, hay muchos católicos que prefieren no inmiscuirse en asuntos de política, pues argumentando, ¿no? que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y pues sabemos que la política está llena de corrupción, pero también encontré una lectura hace unos días muy bonita, en la cual, pues bueno, son frases del Evangelio, ¿no? Dios nos dice, sean luz y sal del mundo, ¿no? Y pues la sal, ¿qué hace? La sal muchas veces sirve para limpiar la corrupción de los metales, ¿no? Y bueno, pues la luz para alumbrar. Entonces creo yo que como católicos nosotros tenemos una responsabilidad, y el día de hoy nos gustaría platicar sobre eso, Padre. Sabemos que hay pues numerosos documentos de la Iglesia y papas que han hablado de esto. Entonces, pues como siempre nos gustaría empezar primero con un fundamento, con una base para saber con nosotros como católicos si debemos inmiscuirnos en los asuntos políticos de nuestro país. Sí, creo que aquí el punto importante, Hugo, es primero responder a esa disyuntiva, ¿no? Religión y política son opuestas, cada área es totalmente diferente, o más bien cada área tiene también un encuentro y un punto en común para nosotros poder hablar ahora pues de un tema tan concreto como el voto católico, Hugo. Y lo primero que tenemos que decir es que les aconsejo muchísimo, siempre aconsejo este libro, Hugo. Estoy dando una materia a algunos sacerdotes en la Universidad Pontificia de México, justo de la doctrina social de la Iglesia Católica. Este documento lo encontramos en todas las librerías católicas y es un documento, por demás decirlo, fundamental, porque nos habla de la sociedad
y nos habla de cosas tan concretas, Hugo, como la participación ciudadana, cómo es importante que los católicos participemos, pero también sobre la política, cómo los católicos, los que seguimos a Jesucristo, también tenemos que mostrar nuestros principios y valores a través de una política correcta y sobre todo, pues en nombre de Dios nuestro Señor. Así es que, pues no se diga más, vámonos al fundamento. Vámonos al fundamento primero teológico Ajá, dime. sí. Bueno, algo que sí me gustaría comentar, padre, es que, bueno, este programa en ningún momento pues hace un llamado a que se vote por alguien en específico o a brindar el apoyo a alguien, ¿no? Sino más bien a crear una conciencia de nosotros como católicos, ¿no? Sí, así es. Votar en conciencia, así se llama, el voto en conciencia. Es decir, lo que vamos a tratar es de darle elementos a la conciencia para que nosotros podamos ejercer un voto consciente y sobre todo que corresponda a nuestros valores y principios que están en el Evangelio, por supuesto, sobre todo el del bien común. ¿De acuerdo? Sin más, Sí, vamos a ver los fundamentos. vamos a ver los fundamentos. Me parece oportuno primero hablar de política, ¿te parece? El libro del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su número 565, nos dice: para los fieles laicos, el compromiso político es una expresión cualificada y exigente del empeño cristiano al servicio de los demás. La búsqueda del bien común con un espíritu de servicio, el desarrollo de la justicia con atención particular a la situación en la pobreza y sufrimiento, el respeto de la autonomía de las realidades terrenas, el principio de subsidiariedad. Estas son las orientaciones que deben inspirar la acción política de los cristianos laicos. Es decir, wow, sí, la iglesia sí habla de política y la iglesia también debe de estar preocupado por la política, porque la política la construimos todos y una política correcta es la que nos hace falta, porque hemos aprendido, Hugo, desafortunadamente, a quejarnos, ¿no? A quejarnos de nuestros malos representantes, a quejarnos de las políticas y los partidos, a quejarnos incluso a llegar en un acuerdo de decir la política es sucia y no hay más, todo político es corrupto y es sucio, ¿no? Y vaya, que somos latinos, así es que tenemos una historia que, pues por supuesto que ahora sí como dice el dicho, ¿no? El caballo no era arisco, sino lo hicieron. Es decir, ¿por qué tenemos de repente tanta desconfianza? Podemos tener autoridad en muchísimas profesiones, en muchísimas, pero en la política, Hugo, de repente, todos nos quedamos así como diciendo, vaya, nos quedan mal. Nos hace es muy distinto un candidato en pre-campaña que un candidato cuando ya llega al poder y te das cuenta que hay mucha incoherencia, ¿no? Entonces, creo que debemos de dejar de quejarnos y también debemos de hacernos responsables de la vida social en la que vivimos. Como tú dices, no estamos diciendo que en qué candidato debemos votar, ni tampoco en qué partido vamos a votar, sino lo que estamos tratando de limpiar para descubrir es que los católicos tenemos voz y voto y los católicos nos podemos unir en distintas situaciones para pedir justicia, como lo decía aquí, ¿no? Primero es la búsqueda del bien común, después atención especial a los pobres y a los que sufren. Por último, también buscar la subsidiariedad. ¿Qué significa? ¿Has escuchado este término? Sí, ser subsidiario, ayudarse unos a otros, ¿no? Eso es solidario. Subsidiario es solidario es entre iguales. Okay. Y subsidiariedad es nuestro gobernante, nuestro jefe para con sus súbditos, ¿no? Okay. Para con el pueblo. Es decir, que uno tiene mayor responsabilidad que el resto. Uno tiene el poder para crear la justicia, para crear la paz y para crear la armonía en una sociedad. Y por supuesto que tiene que haber una subsidiariedad. Es un término 100% católico. Sobre todo hubo pensadores jesuitas que como
Suárez, se apellida así Suárez, un español que en Roma hizo muchos documentos sobre la subsidiariedad. En fin, ¿qué más tiene que buscar esta política católica? Tiene que buscar la solidaridad, tiene que buscar también, dice, orientaciones que inspiren la política de los laicos, es decir, empatía católica, valores, ¿no? Y creo que aquí, Hugo, lo primero que podemos decir es, en la religión se debe de tratar asuntos de política. Sí, ¿por qué no? Porque también nosotros somos seres humanos y desde aquí ya somos constructores del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios, Hugo? ¿Cómo te lo imaginas? Pues un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar lleno de justicia sobre todo, ¿no? Exacto. Pues ese es el mundo que nosotros estamos llamados a construir ya aquí. El cielo lo estamos tratando, estamos llamados a vivir el cielo ya desde aquí, nuestro aquí y ahora. Y nosotros somos los que tenemos que actuar en esta política. ¿Por qué? Porque somos un número, porque somos una voz y porque también tenemos derechos en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, pues con esto reafirmamos que la doctrina social de la Iglesia pues nos llama y nos hace ser responsables de defender los derechos humanos y el bienestar de todos, sobre todo del más desamparado, ¿no? Así es. Creo que ahora sí vamos a entrar a otro tema, ¿no? La importancia de la participación ciudadana, pero la importancia de la participación de un católico para ejercer el voto, sobre todo, Hugo. Hemos escuchado a muchos, por ejemplo, no sé, a nuestro arzobispo de la Catedral Primada de México, en distintos momentos se ha pronunciado. Así el es, cardenal Aguiarretes, el arzobispo Carlos Aguiarretes, tiene un mensaje muy bonito acerca de nuestra participación a la hora de votar y votar realmente como católicos, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo podemos insertar aquí en el video, ¿no? Sería muy bueno para que vean que no es nuestra inquietud, sino es una necesidad de la iglesia para despertar y hacer conciencia. Y aquí viene un punto importante, Hugo. De repente nosotros los católicos somos trillados, burlados en el sentido pues de que de repente hay políticas antirreligiosas. Así es. ¿No? Así Hay es. políticas que efectivamente son religiosas. Y entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo no voy a tener derecho a expresar mi fe en un mundo donde yo también contribuyo a este mundo? Y entonces por eso es muy importante que nuestra participación sea efectiva, Hugo. Y yo quiero leer justamente un pasaje de la participación en este documento que les repito, se los recomiendo muchísimo. En el número 189 dice, valor y significado de la participación. Dice, consecuencia característica de la subsidiariedad es la participación que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Sí. Es decir, la participación, dice, no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social. La participación ciudadana y la participación de un católico debe de estar encaminada a el bien común. ¿Y cuál es el bien común, Hugo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que exigir como ciudadanos? Principalmente el derecho natural, ¿no? Y por encima del derecho natural está el derecho a la vida. Yo creo que nosotros como católicos debemos ser muy responsables, estar muy bien informados acerca de... Usted nos decía algo muy, muy valioso ahorita al principio, ¿no? Durante las precampañas o las campañas, pues todos los políticos son buenos, ¿no?
y ya a la hora de llegar al poder, pues muchas veces implementan políticas que no favorecen a este derecho natural, ¿no? que tenemos cada uno y al cual nos hace llamado la doctrina social de la Iglesia de valorar, respetar y defender, ¿no? Ujú. Y bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo, Hugo. Ciertamente hablando de pobreza, a veces el voto se compra. Así es. Antes, y lo recuerdo porque yo soy de provincia, llegaban, regalaban tortas, literal, era torta y refresco, torta y agua, y ya, eso valía tu voto. Hoy por hoy creo que ya tiene hasta un costo, un precio económico tu voto. Así es. Es decir, eso es lo que no se debe de hacer, porque ese es ya el principio de un mal gobierno, de una política mala. Recuerdo cómo es que también años pasados me parece que regalaban despensas en un centro comercial llamado Soriana. Ajá, estaban tarjetas. Te dan ¿no? tarjetas y nosotros tenemos que ser conscientes porque dice, nos conformamos con decir, bueno, ¿qué tanto es quitarle un pelito a un rico, no? O sea, por lo menos, ya que nunca me va a dar, por lo menos ahorita que me dé. No, ese es un tache, es un error. Nuestro voto tiene que ser con nuestra conciencia. Y aquí viene un punto importante, Hugo. ¿Cómo fortalecer nuestra conciencia respecto al voto? ¿Qué valores? ¿Qué es conciencia primero, no? Conciencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es esa voz interior que tenemos todos nosotros. Dicho de otra forma en películas, ¿no? Nuestro El diablito angelito y el bueno angelito, ¿no? El diablito y el angelito, es decir, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago? Es una voz interior que tenemos nosotros. Y nuestro voto en conciencia tiene que ser libre, responsable y sobre todo con una finalidad de crear pues una sociedad mejor, ¿no? Así es. Padre, ¿y cuáles serían los atributos que tendría un mal candidato o un partido por el cual no tendríamos que votar? Digo, hace ratito hablábamos de eso, ¿no? De cómo nos engañan durante las precampañas y muchas veces nos dicen, es que le vamos a dar dinero a los viejitos y no sé, etcétera. Pero, pues, hay algunas políticas que se implementan después. Yo voy a hablar de una, como es el aborto, padre, ¿no? Sabemos que nosotros los católicos no estamos a favor del aborto, ¿no? Y es algo que en nuestro país se ha venido despenalizando, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podría tener un político que nos haga ponerle tache, ¿no? Pues mira, a mí me gustó muchísimo en catholic.net, es un artículo que hablaba justamente, ¿no? El voto católico, así se llama, lo pueden ustedes consultar en Google, y decía, nosotros no tenemos que ver al partido, sino a la persona. Okay. Y en la persona tenemos que por lo menos estudiar en la manera de lo posible su vida. Es decir, qué estudios tiene, pero también si es padre de familia, Hugo. Si tiene hijos, en qué calidez de familia también lleva, creo, y eso es muy importante. O sea que un candidato no nos debe de encantar el oído solo por sus lindas palabras, sino por su vida ejemplar y por su vida que lo demuestra en la perseverancia en el estudio, que lo demuestra en realmente tener un interés por la humanidad, ¿no? Hoy por hoy existen muchísimas ONGs o existen también instituciones donde uno puede verificar nombres, ¿no? Si realmente ha apoyado, a qué ha apoyado, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea que todos tenemos que tener. Por supuesto que es muy complicado, Hugo, saber la vida de un candidato que de repente se nos presenta como el candidato de tal o cual partido. Pero creo que en nuestras medidas de las posibilidades tenemos que ser muy observadores respecto al perfil de este candidato y su coherencia de vida. Ahora, hay algo muy importante también aquí, Hugo, que nos debe también mover a ver estos principios y valores, ¿no? O sea, una persona
que de antemano sea atea, Ok. yo no sé hasta qué punto puede ser Sí, tolerante. atentará contra nuestra libertad religiosa, Por ¿no? supuesto. Y ya lo hemos estado viendo, como ya en algunos estados se ha querido prohibir pues que se ponga un nacimiento. Sin embargo, pues se han puesto banderas comunistas, ¿no? Que es una ideología pues completamente o contradictoria a nuestra fe católica, ¿no sé si padre? Claro, a mí no sé, tengo a veces la experiencia de pueblo pequeño, ¿no? Pero era muy bonito cuando en una misa, sobre todo en la misa de 12, ahí mismo ves a las autoridades en misa y conoces a su esposa, a sus hijos que van al catecismo y su esposa bueno, que ha sido una mujer pulcra. Digo, qué bonito se siente ver también a un candidato, a un político expresando su fe y creyendo también en Dios. Para mí eso significa un gran valor, Hugo, un gran valor que yo siempre he creído que el amor y el temor a Dios va de una misma mano, es decir, quien ama a Dios tiene temor de Dios y va a Así es. tratar de hacer las cosas mejor, pero quien no ama a Dios, no sé, quien no ama a Dios, no sé, no sé cómo apoyar ese argumento de yo estoy en favor del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. No, no lo sé, Hugo. Eso es muy importante, padre. Yo creo que en nuestro auditorio habrá alguna persona que se dedique a la política y pues también es un llamado de conciencia para aquellos políticos, pues para que también trabajen con honradez. Y yo como laico creo que hay una serie de puntos por los cuales una persona que es católica no debería de votar por un católico que defienda los siguientes puntos. No sé, la ideología de género creo que es uno de ellos. Pues sabemos que nos venden el cuento de que amor es amor, pero pues muchas veces detrás de ese amor es amor, pues ahí es la puerta de entrada a algunos pecados muy graves como es la pedofilia, ¿no? Sabemos que pues dentro de esta comunidad del arco iris pues se ha intentado también integrar un grupo que se llama atracción por personas menores, que pues es abiertamente pedófilo, ¿no? Entonces, pues yo creo que no debemos abrirle la puerta a políticos que estén a favor de la ideología de género, tampoco de la destrucción de la familia tradicional, ¿no? Ahora ya vemos como 50,000 tipos de familias y vemos cómo también eso ha denigrado un poquito a la mujer, porque ahora vemos cómo ya pues, a las parejas homosexuales pues muchas veces compran vientres como si fuera un objeto, ¿no? Le están quitando lo sagrado a algo que pues que nuestra madre nos puso el ejemplo que es la maternidad, ¿no? Pues la legalización de drogas para uso recreativo creo que tampoco es algo correcto. El adoctrinamiento en las escuelas, ahorita estamos pues en nuestro país con un grave problema de los libros de texto. Yo ya tuve oportunidad de hojearlos y pues sí trae algunos aspectos pues que no forman a nuestros niños de una manera correcta. Yo ya lo revisé, por ejemplo, en un libro de quinto pues se habla de brujería y sí, padre. Podríamos hacer una cápsula con ese Sí, tema sí, de manera muy concreta. claro que sí, ¿no? Entonces, digo, se supone que nuestra educación es laica y ponen brujería. Digo, si no es laica, pues entonces que pongan un fragmento de la Biblia, ¿no? Y obviamente, pues también quien atente contra nuestra libertad religiosa como ya lo comentamos, ¿no? Así es, Hugo. Y bueno, a ver, vámonos a la raíz del por qué es importante votar para crear con nuestro voto. Nosotros ya estamos también diciendo qué tipo de política queremos en nuestro mundo y en nuestro aquí y ahora. Entonces, ¿por qué es importante votar? ¿Por qué es importante? Porque la participación ciudadana habla ya de una corresponsabilidad, de que nos interesa un mundo mejor, Hugo. Y no solamente son palabras, es gesto concreto. Y en el Evangelio constantemente Dios nos dice que pide justicia, sobre todo para el pobre, para el más desprotegido. Y es muy interesante saber que seguimos en México con problemas
graves de pobreza y también graves de desigualdad. Y entonces hablábamos de tener cuidado con los candidatos y sus perfiles, porque la política, en esencia, cuando los griegos pensaban política, por ejemplo, Platón, Aristóteles, la política era un instrumento efectivo para crear cultura. ¿Y qué significa culturas? Cultura significa prolongar la vida y mejorar la vida para el bien de todos los habitantes y ciudadanos. Y entonces cuando tú tienes una política bien definida en contra de ciertos sectores, entonces estás excluyendo, no incluyendo, ¿no? Y las ideologías lo que tienen es, y tenemos que tener mucho cuidado, porque las ideologías van permeando el pensamiento de la sociedad, van cambiando el modus vivendi de nuestras familias, o incluso quitando el concepto de familias. Y tenemos que estar atentos en esa situación. A ver, ojo, aquí también viene un punto muy importante, Hugo, porque muchos de nuestros radioescuchas seguramente en su familia también tienen distintos casos, ¿no? Y distintas personas. La religión católica nunca va a rechazar a nadie, nunca. Lo que va a tratar, la iglesia es mater et magistra, madre y maestra. La iglesia está para ayudarnos, iluminarnos, formarnos, guiarnos, mas no condenarnos. Aquí la iglesia no condena, ni condena al político, porque pedimos por nuestros gobernantes en misa, y hay misas incluso por los gobernantes del mundo entero, ni condenamos a los que viven en una orientación. No se condena. La iglesia no rechaza, más bien catequiza, acompaña, conduce y trata de ayudarnos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Ahora sí, algo muy importante, San Agustín tenía una frase y decía: Padre, que todos seamos uno y que en la diversidad haya unidad. Y yo creo que ahí está el secreto. La unidad también en este tema es Dios. La unidad es amor a Dios y amor al prójimo, porque esos son los mandamientos más importantes, Hugo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dicho de otra forma, la ley de oro: no hagas al otro lo que el otro no quieres que te haga. Sí, creo que la iglesia no excluye a nadie, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Dios ama al pecador, ¿no? Lo que no ama es el pecado. ¿No? Creo que en la iglesia todo el mundo es bienvenido. Sí, por supuesto. Menos el pecado, ¿no? Hay mucha gente que sabemos que tiene atracción hacia personas del mismo sexo y que conforma grupos de la iglesia, ¿no? Pero trata de vivir en castidad. Padre, yo vi algo que me hizo mucho ruido. Nos dice el Papa Ratzinger, cuando todavía era cardenal, dice... El cardenal Ratzinger, ajá, porque ya Papa es Benedicto XVI. Ajá, bueno, cuando era cardenal en el 2004 nos dice: una de las principales maneras de cooperación en el delito es promoviendo y votando por quienes promueven las ideologías de la muerte, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que algo que a mí sí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, el aborto incurre en excomunión late sentencia, se dice en griego, en latín late sentencia, ¿no? Entonces, pues creo que nosotros debemos ser muy listos para no caer en un pecado como ¿no? Sabemos que hay algunos grupos que se hacen llamar católicas por el derecho a decidir y que están a favor del aborto, pues están incurriendo en un pecado de excomunión, ¿no? Y sabemos que nos engañan mucho, como usted bien lo comentó. Muchas veces nos venden, nos dicen los derechos de las mujeres sexuales, a los derechos de reproducción, pero pues les cambian muchas veces los nombres, ¿no? Ahora ya no dicen aborto, dicen interrupción del embarazo, pero pues el embarazo no se interrumpe, ¿no? Y así es. Sí, cambian los términos para minimizar el mal moral. Así es. Pero al fin es una ideología incorrecta. Ideología. No va con la verdad, es una ideología. Mira, Hugo, y también aquí hay en el número 573. Bueno, primero quiero decirles a todos, así como ha citado al cardenal,
hay muchísimos papas, pero muchos, que han escrito sobre la política. Y yo les invito a que ustedes en su celular vayan a verificar. No sé, por ejemplo, voy a mencionar algunos documentos por mencionarlos, ¿de acuerdo? Gaudium et Spes, Evangelium Vitae, que Christi Fidelis Laici, es muy bueno, todos de San Juan Pablo II. Gaudium et Spes es del Concilio Vaticano II, una constitución, pero hay muchísimos documentos, Rerum Novarum, Octagesima Adveniens, etc. Estos son documentos pontificios que el Papa ha escrito para hablar de este tema. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente, queridos radioescuchas. Dice, escuchen, número 573 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Un ámbito especial de discernimiento para los fieles laicos concierne a la elección de los instrumentos políticos o la adhesión a un partido y a las demás expresiones de la participación política. Es necesario efectuar una opción coherente con los valores, teniendo en cuenta las circunstancias reales que vivimos. Es decir, el cristiano no puede encontrar un partido político que responda plenamente a las exigencias éticas que nacen de la fe y de la pertenencia a la iglesia. Su adhesión a una formación política no será nunca ideológica, sino siempre crítica, a fin de que el partido y su proyecto político resulten estimulados a realizar formas cada vez más atentas a lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre. ¡Wow! ¡Qué bonito, Hugo! ¡Qué bonito! Porque olvidamos que para una política correcta, olvidamos que para un político correcto, por favor, haga oración. Que haga oración. Uno de nuestros valores fundamentales como católicos. Ponerlos en oración, como bien nos dijo. Y ¿no? Ponerlos en oración. Nosotros pedir al Por Espíritu Santo, Espíritu Santo que los ilumine, ¿no? Y entonces yo creo que cuando a la política, que es una actividad humana, le quitamos la espiritualidad, se vuelve una política humana. Exacto. Y cuando se vuelve una política humana, pues viene ese amor propio, ¿no? Ese egoísmo, ese ego, ese todo para mí, Corrupción. nada para los demás. Y creo que sí, efectivamente, nosotros los católicos también tenemos que hacer política. Y nosotros los católicos también estamos llamados a hacer política y representantes de distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a darnos valores nuevos que no estén en el Evangelio, Hugo. ¿De acuerdo? ¿Creen ustedes que Dios, cuando nos dio el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, no estaba pensando en la construcción de un mundo mejor? Así es. Por supuesto, por supuesto. Y de verdad que las injusticias que vivimos son crueles, pero todos nos tenemos que saber pronunciar y participar. Quiero contarles un testimonio, Hugo, no sé si tenga tiempo todavía. Miren, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, que se llama Mérida, Yucatán, vivimos ciertos momentos de inseguridad en un lugar totalmente pacífico. Y primero empezaron con mis niños de monaguillos, que iban a ayudarme en la última misa, me parece que era de 7 o de 8 de la noche, no recuerdo bien. Y bueno, a uno de ellos le robaron su mochila y ahí llevaba su vestimenta, ¿no? Fue algo que nos alarmó, pero gracias a Dios solo el susto, y bueno, se llevaron su mochila y todo. La gota que derramó el vaso fue cuando a un abuelito, de verdad ya muy grande de edad, fue a la última misa del domingo y quiso pasar por una vereda para cortar camino para su casa. Y pues bueno, al cabo de 3 horas, 2 horas, sus familiares estaban súper preocupados. ¿Qué pasó? Que un drogadicto lo golpeó y le quitó el poquito dinero que llevaba para comprar sus drogas. Bueno, esto fueron como la punta del iceberg
del problema grande que empezaba a haber en toda esa colonia. Entonces, ¿qué pasó? Que este padrecito hizo juntas vecinales y empezaron a acordar, ¿no? Acordar qué tenemos que hacer para pedir mayor seguridad para el bien de nuestros hijos, para el futuro de nuestros hijos, porque eso empezaba. Y bueno, para no hacer el cuento tan cansado, empezó el padrecito a juntar a todo tipo de sociedad, no solo católicos, sino todos. Pero lo más bonito fue ver que sí se puede. La religión también puede ayudar a construir un mundo mejor. Ese lugar hoy por hoy tiene ya hasta una caseta afuera de la iglesia y entre el parque, una caseta de policías, gracias a esa pequeña acción. Y yo creo que nuestra fe debe de también verse en cosas concretas. Es decir, si nosotros amamos a Dios y Dios nos pide que cuidemos el mundo y la humanidad, pues es que no son palabras, son hechos, Hugo. Y creo ahí que nos hace falta mucho que crecer, queridos católicos. Nos hace mucho que madurar y ser fuertes también. Unidos primero y luego fuertes, ¿no? Así como hay muchos que hacen meeting o que hacen huelgas, ¿no? Para exigir justicia, yo creo que también los católicos tenemos que participar cuando hay alguna marcha en pro de un valor católico. Tenemos que hacerlo, no solo con los labios, sino con nuestra persona. O apoyar movimientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita creo que ha surgido un movimiento contra la trata de niños y creo que es muy importante apoyar este tipo de movimientos, ¿no, padre? Los hijos de Dios No están a la no venta. están a la venta. Así es. Pues está muy interesante, creo que este tema pues da para mucho, padre. Creo que nosotros como católicos nos hace reflexionar en que debemos examinar a conciencia a los candidatos, que debemos de evitar caer en la demagogia de que a veces un pecado nos lo disfrazan con un nombre bonito, o que a veces nosotros decimos, pero es que pues vamos a evitar el mal menor y sabemos que aquella candidata roja tiene 3 pecados y esta tiene 1, pues vamos a votar por estas. No, creo que debemos de ordenar nuestras prioridades, nuestros valores como católicos, exigir un candidato que defienda la vida, que defienda el matrimonio natural, que defienda la libertad religiosa. Sabemos que México es un país laico, más no un país ateo. Alguna vez ya lo comentamos. Un país laico es aquel que garantiza la libertad religiosa para todos. Y pues no sé si quiera agregar algo más, padre, porque creo que El tiempo ya nos está comiendo, sí. Pues simplemente en caso, ¿no? De ver toda una terna donde no hay ni a cuál irle, donde dices, híjole, estamos de Guatemala a Guatepeor, y hablando de la migración, que es el temazo del momento, o sea, ¿qué hacer con la migración? Esa es la voz también del pueblo, de un mundo injusto, Hugo, un mundo injusto, donde hay totalitarismos y autoritarismos. Donde hermanos salen de un país por las malas políticas de algunos gobernantes, ¿no? Exacto, a causa de elegir siempre ese representante y nosotros no pronunciarnos. Bien, ¿qué pasa cuando, Hugo, no hay en la terna alguien que vaya comulgando con nuestros valores? Pues anular el voto, ¿no, padre? Pero ir a votar. Ajá, salir a votar y anular el voto, ¿no? Y es bien interesante porque me parece que en las boletas, Hugo, a ver, recuérdame un poquito, las boletas también tiene un espacio para sugerir a algún candidato. Para sugerir a alguien que ni siquiera incluso está ahí. Sí. Eso me parece sumamente interesante. Sí, creo que por ahí en los años 50, 60 hubo mucha gente que en una elección pusieron a Cantinflas y realmente el número de personas que lo puso hubiera alcanzado para que Cantinflas hiciera su propio partido político, ¿no? ¡Guau! Mira qué dato tan interesante. Pues miren, hay que pensarlo bien, ¿no? Hay que pensarlo bien. Yo creo que los partidos políticos no agotan nuestra humanidad, no agotan la bondad de tanta gente que hay y la inteligencia de tanta gente que hay. Yo estoy seguro que muchos de nuestros católicos que llenan nuestros templos, que llenan nuestras iglesias, son gente mega preparada, son gente profesionista, son gente
que incluso también ya está desde la política trabajando. Y bueno, Hugo, tú también, ¿no? Eres una persona que de entre el pueblo, pues estás aquí al frente con este programa de las dudas del católico que ya llevamos un buen tiempecito. Y bueno, habla de cómo es que los laicos también Debemos pueden involucrarnos y aportar, No, y yo sumarnos. algo que les he dicho es que yo he aprendido más haciendo este programa que a veces lo que yo siento que puedo aportar, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar esto, la verdad es que nace una necesidad de estar informándose, de estar estudiando más, y es muy apasionante, ¿no? Hay muchas cosas que a mí me costaba trabajo a veces entender, pero pues tratando de leer, como ya vimos en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, comprendemos muchas cosas y nos da más hambre, ¿no? de aprender. Así es, Hugo. Pues sin más, vamos a continuar viéndonos los miércoles a las 12 y pues nos despedimos con un fuerte abrazo, esperando que esta cápsula tenga mucho apoyo, mucho cariño de parte de ustedes. Y que nos ayuden a compartir. Y que nos ayuden a compartir, esto, por ¿no? supuesto, por supuesto. Acuérdense, la política no es mala, la política es buena. Los malos somos nosotros. Así es que tenemos que empezar a ser buenos en la política. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Hugo. Buenas tardes. Hasta luego. Me gusta. Saludo con mucho cariño a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de México. Estamos en un momento muy importante de la vida política y social de nuestro país. Hoy quiero dejarles un mensaje muy claro, continuar invitando a los fieles católicos a expresar nuestra voluntad con el voto. Segundo, hacerlo razonadamente, buscando qué candidato nos pueda gobernar mejor. Particularmente, qué candidato pueda garantizarnos que los valores fundamentales de nuestra fe, como es el derecho a la vida, el derecho a la familia estable, el derecho a la educación, el derecho a la libertad religiosa, pueda hacerse realidad, caminar en la experiencia de estos valores. Y tercero, que sea nuestro voto plenamente libre. No nos dejemos impactar por las encuestas. Ellas no deciden la votación, lo deciden nuestros votos. Por eso la importancia de ir todos a votar. Háganselo saber de mi parte a todos nuestros feligreses.